Hola, ¿qué tal? Complacidísimo de estar de nuevo con ustedes. En esta ocasión, como lo anunciamos en nuestra anterior intervención, vamos a recordarles los cuentos de ese extraordinario narrador que fue Julio Garmendia. Bueno, creo que lo primero que debiéramos hacer es preguntarnos, bueno, ¿pero qué es un cuento? En el sentido en que lo vamos a utilizar en este programa. Ustedes saben muy bien que el idioma tiene la maravilla de tener más ideas que palabras. ¿Qué significa esto? Que dentro de una misma palabra solemos alojar varias ideas. La palabra cuento en el diccionario tiene un buen pedazo, ocupa un buen espacio. Cuento pues significa muchas cosas, pero aquí lo vamos a utilizar como una narración breve sobre un hecho literario real o imaginado. Pero cuento significa cuántas cosas más. Por ejemplo, cuando uno dice fulano de tal vive del cuento, quiere decir vive de la mentira. Nos están metiendo cuentos, nos están metiendo embustes. Y la palabra cuento, en el sentido de embuste, de engaño, es muy usada en el idioma. Se dice, por ejemplo, cuento chino, cuéntame una de vaqueros, cuento de viejas, etc. Pero no nos vamos a ir por este camino. Solamente vamos a decir que el cuento es un relato breve, sumamente difícil de escribir, porque es tan delicado que todo lo que en él aparece debe guardar un gran equilibrio y una gran relación. Recuerdo al respecto una frase atribuida a un gran cuentista ruso de la década de los 20 llamado Anton Chekhov, que decía lo siguiente: si en un cuento aparece una escopeta, esa escopeta tiene que disparar. Es decir, en el cuento no puede haber nada superfluo. Esto y muchas otras circunstancias relacionadas con su brevedad, con la sutileza con que cada palabra debe ser utilizada para que cumpla su función expresiva, con la capacidad o el don de síntesis, que es muy difícil, hacen del cuento uno de los géneros más sugestivos, más difíciles de cultivar, más extraordinarios. Incluso pudiera decirse como dijo aquel que en una postdata le decía a su amigo: perdona que te escriba largo, pero no tuve tiempo para escribirte corto. Pues bien, Julio Garmendia es uno de los grandes cuentistas, no solo de Venezuela, sino de Hispanoamérica y, sin exagerar, de nuestra lengua española en el siglo XX. El propósito de hoy es decir por qué era un gran cuentista, a qué atributos se debe que lo estemos elogiando de esta manera. Yo diría que una forma de comenzar a ver este asunto es recordando cuáles eran los tres grandes representantes del cuento en Venezuela en esos años de los años 20. Y esos tres grandes representantes, en orden cronológico, eran los siguientes: José Rafael Pocaterra, que publicó un volumen de cuentos llamado precisamente Cuentos Grotescos. El segundo en edad era Julio Garmendia, que en 1927 editó en París La tienda de muñecos. Y el tercero, que es Arturo Uslar Pietri, quien en 1928 dio a conocer su primer volumen de cuentos titulado Barrabás y otros relatos. Cada uno de estos cuentistas venezolanos estaba dando una nota diferente. Por ejemplo, Pocaterra quería retratar una Venezuela ahogada en esos momentos por el gomecismo, en el cual los mejores venezolanos eran los que llevaban la peor parte y los peores venezolanos eran los que estaban, por así decirlo, disfrutando del bienestar del poder político, que significaba también el bienestar económico. La palabra grotesco viene de la palabra italiana grota, que significa cueva. Con esa palabra grota, en sentido despectivo, llamaban los romanos la casa que se construyó Nerón, una casa absolutamente desproporcionada, de mal gusto, increíblemente extraña, que él llamó la Domus Aurea. Domus, que significa casa, Aurea, que significa de oro. Bueno, Nerón la llamaba la casa de oro, pero el pueblo, en venganza, la llamaba la gruta, la cueva.
Grotesco es lo que Pocaterra quería hacer con sus cuentos, cuando oponía a esa especie de delicadeza extrema de ciertos cuentos de falso criollismo contra las verdaderas realidades del país. La verdadera realidad del país era la muerte, atropellado por un automóvil, de Panchito Mandefoy, el día de Navidad. Es un ejemplo grotesco. Es decir, a Panchito Mandefoy no le ha debido ocurrir eso, sino otra cosa. Pero los cuentos de Pocaterra, recios, inspirados en las verdades que le ofrecía esa Venezuela trágica de la época del general Juan Vicente Gómez, dan esa nota de verdad, esa nota de resiedumbre, en el fondo esa nota de protesta.